apatía al dolor, no creer a las señales de los tiempos y una desidia que supera a la del burro. Indiferencia. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Mario Fleita, pastor de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Les mando un abrazo y un saludo especial a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos siguen, a la Iglesia Poder de Dios Argentina, la Iglesia en Conexión, a todas las personas que están en otros países, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, a lo largo y a lo ancho de toda la nación argentina, las provincias, las ciudades. Cada vez tenemos más seguidores. Gracias por los comentarios. No te olvides después de la prédica dejarnos tus comentarios, tus preguntas, tus consultas. Salen aquí en la pantalla maneras de comunicarte, contactarte con nosotros. Voy a responderte y también en la descripción puedes encontrar allí abajo todos nuestros contactos, ayuda espiritual, seminarios, formas de colaborar con el ministerio, todo lo que hacemos en la iglesia, las redes sociales, tenés todo allí, el sustento bíblico, todos los versículos dejo ahí. Y hoy estamos con un tema que nos va a hacer reflexionar. Jesús dijo que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estuve pensando esta semana en esta palabra, en la indiferencia. Cuando pensamos, basta que a mí no me toque, que yo me salve, lo demás no me importa. Cada uno se salva a sí mismo. Basta con que yo esté a salvo. Y quiero llevarte a ese primer punto que hoy nos convoca, la apatía como indiferencia al dolor de los demás. Indiferencia. Anotá esa palabra, por favor. Sé que muchos toman nota durante estos sermones. Y Jesús enseñó sobre esta indiferencia en Lucas capítulo 10, versículo 30. Vamos a leer solo una parte de la historia, muy conocida. Creo que es una de las historias más famosas que Jesús contó, la del buen samaritano. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Versículo 31. Un sacerdote pasó por allí de casualidad. Qué bueno, podríamos decir, un hombre herido y allí va un sacerdote. Pero, sigue el relato de Jesús, cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un versículo más, por favor, el versículo 32 de Lucas capítulo 10. Un ayudante del templo, un levita, un servidor, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Decí conmigo, indiferencia. Indiferencia. Jesús muestra aquí un cuadro terrorífico de una persona tirada en el camino, en soledad, agonizando, a punto de morir, y alguien que representaba a Dios en la tierra, un sacerdote, un religioso, va a pasar por él. Sin embargo, indiferencia, pasa por alto, se cruza de camino. Y no solamente eso, sino que también va a aparecer un levita, un servidor también del templo. No era gente que no conocía a Dios o que no decía, por lo menos, que era atea, sino gente que estaba involucrada con las cosas sagradas, con la religión oficial de los tiempos de Jesús. ¿Y qué sucedió? Pasó de largo. Decí conmigo, indiferencia. Yo quiero que pienses en esto, en la falta de interés, en la desatención. Cuando estamos enfocados en otra cosa. Yo me imagino que el sacerdote iba pensando en los ritos que tenía que hacer, enfocado en sus necesidades, y no se ocupó de la persona que necesitaba. Indiferencia. Se traduce en sentimientos anestesiados, adormecidos. La palabra apatía, que es un sinónimo de indiferencia, es sin sentimiento. Una persona fría. ¿Conoces así alguna persona? ¿Conoces así alguna faceta de tu vida donde de pronto hay apatía, indiferencia? Yo le llamo tibieza espiritual, porque frialdad también da, pero según Apocalipsis capítulo 3 podemos llamarle también tibieza. Personas que están al margen, que se autoaíslan. Hablando del aislamiento social, hay muchas personas que se autoaíslan. Entonces acá Jesús está hablando de una indiferencia que es la indiferencia ante el dolor de los demás, indiferencia ante las necesidades de los demás.
Esa es la primera indiferencia que hoy quiero notar. Es una característica que define a esta generación, a nuestra sociedad. Una sociedad postcristiana, una sociedad secularizada, una sociedad que dio las espaldas a Dios y que dio las espaldas al Dios de la Biblia. Inclusive muchos de dentro de las religiones, que están dentro de las iglesias, que pasan por alto, que ven la necesidad y cambian de camino, que son insensibles. Me molesta la insensibilidad. Muchos están anestesiados. Yo no sé si esta cuarentena te anestesió y te dio una dosis de indiferencia al dolor de los demás. Pero no solamente indiferencia al dolor de los demás, sino también desidia, incredulidad a las señales de los tiempos. Israel no podía comprender las profecías. Israel, que tenía los escribas y los profetas y los que interpretaban lo que los escribas decían en las escrituras, no entendieron. Fíjate, vamos al segundo punto. Indiferencia a las señales de los tiempos. Jesús ahora está en Mateo capítulo 16, versículo 2, por favor. Y él dice, ustedes, está hablando de Jesús, dice, ustedes reconocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Y el versículo 3, si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Mateo 16, 2 y 3. Acá vemos que eran indiferentes a los tiempos de la Biblia, los tiempos escriturales, los tiempos de Jesús. Eran unos genios, unos expertos en distinguir las señales de los tiempos, de los cielos, las señales atmosféricas. Eran unos meteorólogos de primera para pronosticar, pero eran incapaces, indiferentes para descubrir las señales del cielo. Entonces Jesús está hablando acá de una ceguera espiritual, de gente que no puede ver, hombres que pedían una señal del cielo. A Jesús le pedían una señal del cielo. Jesús, que había realizado muchas señales, que había prácticamente dado muchas, no una, muchas señales, milagros, mudos que hablaron, ciegos que vieron, muertos que resucitaron, paralíticos que caminaron. Y toda la palabra se cumplía en él, la ley, los profetas, los salmos en su persona. Aún así estos judíos se atrevían a pedirle una señal más. Danos, Jesús, una señal más. Pero no creíste a los milagros, a las señales que ya estaban profetizadas que iba a ser el Mesías. No creían y aún así se atrevían a pedirle una señal más. Se atrevían a pedirle una señal más. No conocían las señales de los tiempos. Pregunto, año 2020, ¿qué tiempo estamos viviendo? Muchos de nosotros somos expertos para pronosticar cosas, para decir lo que va a ocurrir, así como eran estos religiosos. Pero no conocemos los tiempos que nos toca vivir. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Escuchá lo que te voy a decir. Estamos viviendo el principio del final. En Mateo 24 Jesús dice, aprendan de la parábola de la higuera. ¿Y qué tenemos que aprender? Que cuando comience lo que Jesús habla en Mateo 24, dice, el fin está cerca. Repetilo conmigo ahí donde estás mirando. El fin está cerca. La gente todavía no reconoce esto. Y desde 1948, desde que el pueblo de Israel fue otra vez nación, comenzó a activarse esta profecía. A partir de 1948, anótalo, comenzamos a vivir el fin de los tiempos y comenzó a acelerarse todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Todo se está preparando para que Israel construya el nuevo templo. Si Israel no volvía a Jerusalén, no podía construir su templo. Y la profecía dice que ellos van a volver a tener su templo porque allí va a entrar el anticristo. Y el anticristo le va a hacer guerra a Israel. Entonces hasta 1947 esto no podía ser posible porque Israel no estaba. Presten atención porque miren, yo recomiendo acá dos videos que son
son dos de los videos más vistos de nuestro canal que habla del anticristo y del rapto. Y tengo tantas consultas y tanta confusión de la gente por esto, por la parábola de la higuera, que no entienden lo que sucede. Que en 1948 Israel fue nación y ahí comienza el fin, comienza el principio del fin. Pero todavía no es el fin, dijo Jesús. Vendrán terremotos. Vayan a estudiar a los registros, cómo en los últimos años la tierra está temblando como un borracho. Tal cual dice Isaías, los terremotos aumentaron. Guerras, rumores de guerras. Vayan a estudiar, hay instituciones, universidades y empresas que hicieron estudios de las guerras. Solamente muy pocos años, no quiero dar acá estadísticas para no ser algo frío, pero podés buscarlo y esto lo podés chequear. Podés chequearlo, podés buscar que hay guerras y más guerras y no ha parado. Y cada vez más guerras en los últimos años, rumores de guerras. Desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y esto ha continuado. Entonces, cuando Israel regresa y comienza a ser nación, entonces ya sabemos que el anticristo le va a hacer guerra, no a la iglesia, escucha esto. Cuando el anticristo se manifieste, la iglesia no va a estar sobre la tierra. Con base a la escritura, no va a estar. Ya va a ser arrebatada antes. Y cuando habla de escogidos, en el contexto de la semana 70 de Daniel, no está hablando de la iglesia, está hablando de los judíos. Entonces esto es clave. Desde 1948 comienza ya el reloj profético a prepararse, porque una vez que la iglesia es arrebatada, va a comenzar la última semana de Daniel, que va a consistir literalmente acá en la tierra en 7 años, donde van a acontecer lo que dice Apocalipsis capítulo 6, las copas, los juicios, las trompetas y los sellos que se van a desatar sobre la tierra. Y la guerra que el anticristo va a hacer contra Israel, llamada Armagedón. Entonces estamos nosotros acá viendo esto. Pandemias. Jesús lo profetizó. Pero va a ser el principio de dolores. Anota ahí, estamos acá viviendo en principios de dolores. Se va a poner peor, esto se va a poner peor. Y estamos viviendo nosotros pandemias, dijo Jesús, pestes, terremotos, guerras y rumores de guerras, hambres. Y está sucediendo en todo el globo. Y algo más, apostasía. Y acá estamos llegando al punto. Estamos viviendo apostasía. Una iglesia que está abandonando a Dios y que no reconoce el tiempo que está viviendo. Yo no puedo creer los comentarios que me hacen en YouTube de gente que supuestamente algunos dicen ser líderes y pastores y no conocen los tiempos. Algunos dicen ya estamos viviendo el milenio, otros dicen ya está el anticristo. No estudiaron, no comprenden la palabra. Entonces tenemos que reconocer, y eso también es indiferencia, es no reconocer las señales de los tiempos. Están vacíos, están insensibles, están anestesiados, están perdidos, están mirando otras cosas y no se dan cuenta, como los judíos que lo tenían a Jesús allí, tenían a Dios allí, no entendieron. Todavía querían una señal más, pensaban que era un profeta más, o lo peor, un impostor, o lo peor, que tenía demonios. Y lo tenían allí. Pero no es solamente esto, sino que también es una desidia que supera al burro. Vamos a ir por favor al último punto. Y dice Isaías, y diferencia más que el burro y el buey. De eso voy a hablar. Y dice Isaías capítulo 1, versículo 3, por favor. El profeta. Hasta un buey conoce a su dueño. Anótalo ahí. Y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Isaías 1:3. Es una palabra que confronta, es la Biblia, no te enojes conmigo, es la Biblia. La Biblia acá está diciendo algo que puede chocarnos, y voy a tratar de explicarlo. Primero voy a decir que esto es a los que no tienen una espiritualidad, a los que no conocen a Dios, y después a los que tienen una espiritualidad sin Dios, porque hay mucha gente que dice ser espiritual,
pero tiene un contacto con extraterrestres, con entidades, con demonios, con ídolos, tiene una espiritualidad, pero Jesús no está presente en esa espiritualidad. O si Jesús está presente, es como un profeta más, un ser más, como Mahoma, como Buda, como Gandhi. Pero Jesús es mucho más que eso, porque Jesús es Dios. Y sin Cristo todo es carroña. Les hablo a los que tienen una espiritual sin Dios. Y al pueblo que no entiende y que no conoce. Este versículo dice, hasta un burro reconoce, pero Israel no conoce. Les hablo también a los anticreacionistas, a los que son evolucionistas, a los que creen que todo sucedió por casualidad, todo esto salió por casualidad. Ya contamos y enseñamos que hay 3 ciencias que refutaron esto. Sin embargo, como esta sociedad postcristiana decidió creer a esta filosofía, es una decisión creer en la mentira, algo que ya está probado, que se sabe que es una mentira que como se repitió durante tantos siglos y lo tomaron las universidades y los medios de comunicación y la cultura, es una mentira, es una de las mentiras más grandes de la cultura, la evolución. Así que les hablo a ellos que sostienen que el ser humano desciende de los animales. En este caso podríamos decir que podemos decirlo con toda la confirmación, que algunos animales superan a algunas personas en inteligencia. En este caso el burro supera a los que no creen en Dios. En este caso el buey supera a los que sacaron a Dios de sus vidas. Superan. Esto es mayor. En estos casos parecería que los animales descienden de los seres humanos porque se comportan evolucionados, porque pueden reconocer con la poca inteligencia que tienen quién es el dueño, quién es el que le da de comer, quién es el que le da el bienestar. Pero nosotros que fuimos creados a la imagen de Dios, muchos no reconocen a Dios y creen que descienden de un mono o que son producto de una casualidad, sacándolo a Dios de sus contextos, de sus caminos, de sus vidas, de su mente. Y eso que estamos hablando solamente del conocimiento de Dios, que es la clave, porque esa es la sabiduría. Pero hablemos de las cosas que suceden, de la brutalidad, de las guerras, de la corrupción que lleva al hambre y al desastre, la capacidad que tiene el hombre para matar, para destruir, a través del aborto, a través de una agenda llamada LGBT que intenta destruir literalmente a la familia. Y hablamos de esta manera porque reconocemos que el ser humano ha caído muy bajo. Decí conmigo, el ser humano ha caído muy bajo. Está viviendo en una bajeza y que la Biblia confronta y dice, un buey reconoce, un burro reconoce, pero el hombre no reconoce a su creador. Y no parece querer salir de su estado de postración espiritual. Y acá entro al centro del mensaje. Ahora estoy hablando de la indiferencia que las personas tienen con respecto a la Biblia, con respecto al Dios de la Biblia. Están en una postración espiritual y no quieren salir de ese estado de indiferencia. Una indiferencia espiritual, una ceguera total, una insensibilidad absoluta a las cosas de Dios, a Jesús, a la cruz y a su sacrificio. La situación a la que han llegado muchas personas en su alejamiento a Dios. No dejamos de sorprendernos al ver las noticias y al ver nuestro alrededor. Un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Reconozco que este versículo es una sátira. Los dos animales, que es una sátira, es mostrar algo con humor, criticándolo. Entonces acá estos dos animales no tienen una reputación de ser muy inteligentes, tanto el buey como el burro, todos lo sabemos. Como se decía ese estereotipo, cuando alguien no sabe nada o cuando es ignorante, decimos es un burro. Acá en la Argentina antes para el diccionario decía el mata burros, porque era el matar la ignorancia. Entonces sabemos que este ejemplo nos golpea porque ni el buey ni el asno tiene
ni el buey ni el asno tienen un elevado coeficiente intelectual. Sin embargo, la Biblia lo pone que a pesar de sus limitaciones, estos animales tienen la suficiente inteligencia como para saber quién los alimenta. Entonces, si la Biblia me pone ese ejemplo de que el buey sabe y reconoce a quién lo alimenta, y que el burro reconoce y sabe quién lo alimenta, entonces yo quiero ser como el buey y quiero ser como el burro. Reconocer a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente ellos, siendo animales, muestran más conocimiento y discernimiento mucho más que nosotros. Saben que tengo una historia de un perrito que se llamaba Blacky, que vivió con nosotros porque la familia lo tomó de la calle y lo llevaron. Y era un perro que tenía una inteligencia verdaderamente elevada. Yo creo que se autopercibía león. No tenía miedo a nada. Ha peleado con los perros y las razas que se te ocurra. Y era buen peleador. Era un perro que nos ganó, porque era un perro muy inteligente. Le llamaban Blacky, ¿no? Y era un perro que, yo digo, se autopercibía león, no tenía miedo a nadie, pasaba peleado, sobrevivía a todo. Y saben que yo nunca lo senté en la oficina pastoral y le dije: mira, Blacky, yo soy el pastor, el presidente de la iglesia, me he preparado muchos años, he estudiado, Dios me ha llevado por distintas circunstancias de la vida, me he capacitado físicamente, espiritualmente, intelectualmente, bíblicamente, en los seminarios. Mirá, Blacky, tengo todos estos títulos, y le mostré. Nunca hice eso. Nunca llegué a mi casa y lo llamé a Blacky y dije: Blacky, sentate ahí, mirá, yo soy el dueño de esta casa, yo soy el que dispone el dinero, lo que se compra y lo que vos vas a comer. Sin embargo, Blacky, como el buey, como el burro, me reconocía. Los chicos o cualquier integrante de la familia le hablaba y le daba una orden y él lo miraba así y seguía en lo suyo porque él se autopercibía león. Pero yo venía y lo miraba y simplemente le señalaba e inmediatamente me obedecía. ¿Cómo lo quise a Blacky? ¿Cómo lo quise a Blacky? ¿Cómo quisiera ser yo como Blacky con Dios? Que Dios me diga algo y yo rápido reacciono, ¿sí? Que sea más rápido que el camarógrafo y que yo me mueva así y que ya pueda estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté, que le obedezca. Ese Blacky supera a muchos de mis discípulos que todavía no me conocen, no saben quién soy como hombre de Dios. Pero él reconoció. Entonces yo, cuando leí este texto de Isaías y dice: el buey reconoce. Y saben que hay muchas características, no quiero entrar, estuve estudiando mucho esto sobre los burros. Dicen que los burros dan señales cuando aparece el dueño. Por ejemplo, el burro está en un lugar y van los chicos, la gente, y el burro tiene una actitud, pero cuando aparece el dueño, cambia su actitud, mueve sus orejas de una manera, su postura, porque sabe que ahí viene el dueño, que es el que lo alimenta. Y la palabra nos está llevando a esto. Nos está llevando para sacarnos de la indiferencia. ¿Saben que también pensaba en esto yo? Que, por ejemplo, nosotros tenemos estos smartphones que tienen inteligencia artificial. Tenés una computadora en tu mano y que el otro día yo me había olvidado de tiene reconocimiento facial y entonces no podía, estaba haciendo algo y puse así para ver y estaba bloqueado y se desbloqueó. Claro, tenía reconocimiento facial, reconoció mi cara y puede reconocer mi voz también. Es decir, que las máquinas y los burros y los perros están muchas veces más capacitados para reconocer al ser humano. Y nosotros no estamos teniendo esa inteligencia y ese discernimiento para conocer lo que Dios nos está hablando ahora. Acá, en este auricular, en tu mente, en tu corazón, lo que Dios te habla. Parece que las máquinas y los animales se volvieron más inteligentes que nosotros. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios a decir qué nos está hablando, que estamos siendo insensibles, que estamos anestesiados. ¿Querés salir de esto? Yo sé que a mucha gente no le va a importar este mensaje, porque indiferencia. Porque estamos hablando de la indiferencia y este mensaje no les va a gustar a los indiferentes. Pero a los que no tienen indiferencia sí les va a gustar. Porque acá voy a volver al principio, así como comencé hablando de esta parábola del buen samaritano. ¿Qué pasó allí con el buen samaritano? Luego viene alguien que no era ni el sacerdote ni el levita, y él va a bajar, va a levantarlo,
va a curar sus heridas, va a vestirlo, va a vendar sus heridas, va a ungirlo, va a sanarlo y lo va a llevar y lo va a poner al cuidado de alguien en un lugar donde puedan alimentarlo y que pueda tener todo su proceso de recuperación. Ese es Jesús. Ese es el buen samaritano que hoy llega a tu vida para levantarte de la situación en la que estás, en soledad, tirado, lleno de indiferencia, donde las personas pasan de largo para no ayudarte. Quiero decirte que Jesús hoy se detiene, Jesús hoy se acerca, Jesús hoy viene a donde vos estás para sanar tus heridas, para curarte, para levantarte, para darte una nueva expectativa de vida. Te va a llevar a un lugar donde vas a ser cuidado, donde vas a ser transformado. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Jesús con nuestras vidas. Él no tiene indiferencia. Él nos enseñó que no tiene indiferencia. Él puede acercarse a la persona que está en una condición en la que todo el mundo lo discrimina y lo abandona y lo deja. ¿Para qué? Para rescatarlo, para sanarlo. Dios no tiene indiferencia a tu necesidad. ¿Escuchaste? Nunca más vuelvas a echarle la culpa a Dios de las cosas que te están sucediendo, porque Dios no es indiferente. Dios te ha dado una oportunidad, te ha dado un camino, te ha dado la verdad y te ha dado la vida, te ha dado a Jesucristo. Cristo murió y resucitó para salvarte y para darnos una nueva identidad. Él no tiene indiferencia, Él te ama, Él quiere rescatarte y quiere llevarte ya mismo a otro nivel de bendición. Él no tiene indiferencia. Él no tiene indiferencia. ¿Quieres salir de tu indiferencia? Hablamos de la indiferencia al dolor. Hablamos de la indiferencia a los tiempos que estamos viviendo. Cuando empezó la pandemia, mucha gente por miedo venía a la iglesia a pedir oración, que no le pase nada. Pero ahora, como vieron que la pandemia aflojó un poquito, que ya tuvieron coronavirus y ya pasaron, y ahora se están olvidando de que el problema no era el coronavirus. El problema es que estamos al final de los tiempos y el fin se acerca. Así que renuncia a tu indiferencia, renuncia a tu indiferencia. Les hablo a las mujeres, les hablo a los hombres, renuncia a tu indiferencia. Les hablo a los ministros de Dios que son indiferentes. No debemos tener indiferencia porque Jesús no tiene indiferencia. Él es mi modelo. Él es mi modelo. Jesús es mi modelo. Anótalo ahí. Jesús no es apático. Es el buen samaritano. Y Jesús dijo, ve tú y haz lo mismo. Y ese es un mensaje para nosotros, iglesia. Tenemos que ir nosotros a hacer lo mismo y llevar nuestro mensaje. Por eso hoy estamos acá, porque es nuestra misión llevar el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Hoy podíamos estar descansando y haciendo cualquier otra cosa indiferentemente, pero porque nos preocupa la salvación de tu alma, hoy estamos llegando con este mensaje. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos, que recibas a Jesús, que hoy sepas que Él se detiene, que te levanta, te sana, te lleva a salvo. Cerrá tus ojos y pide a Jesús que entre en tu corazón. Repetí conmigo: Padre Celestial, en este momento recibo a Jesús y acepto que Él es mi único y suficiente Salvador, que Él murió y resucitó para darme vida eterna. Renuncio a las tinieblas, al pecado y a la indiferencia, y te pido hoy una nueva vida. En el nombre de Jesús, amén. Poné la mano en tu corazón. Quiero orar por toda la iglesia, por los que están apáticos, por los que están anestesiados, por los que están indiferentes, por los que están cómodos dentro de su cuarentena, de su home office, de su estado de confort. Hoy el Espíritu Santo te habla y te dice: sal de tu indiferencia. Escuchaste este mensaje, ve tú a hacer lo mismo. Sal a hacer lo mismo. Sal de tu indiferencia, quiebra la indiferencia en el nombre de Jesús. Y esta es una palabra para animarnos, para saber que Jesús trabaja, que Jesús es incansable y que Él no es indiferente, que no es indiferente a mi necesidad. Yo te pido que si vos estás hoy en una situación de amargura, de dolor, de enfermedad, de miseria, como este caso, tirado en soledad, comunicate con nosotros. Tenés aquí abajo un formulario para ayuda espiritual. Ya hacelo, no seas indiferente al llamado, hacelo. Y a la iglesia, salí de tu estado de confort y comenzá a romper la indiferencia, a salir de la indiferencia y a comprender la señal de los tiempos o las señales de los tiempos. El fin
se avecina. Cristo pronto viene a arrebatar a la iglesia y tenemos que estar preparados. Una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga, no perfecta, pero buscando la integridad. Que Dios te bendiga, que salga esa indiferencia de tu vida. En el nombre de Jesús, amén. Quiero terminar anunciando muchas cosas que la iglesia tiene, pero antes quiero, tomando aquí en la Argentina, es el Día de la Madre, domingo, y quiero primeramente enviarle un cariño, un saludo, un agradecimiento eterno a mi mamá Virginia, que seguramente nos está mirando, es parte del ministerio. Ella fue una adelantada porque ya estaba en el ministerio a distancia, porque vive en otra provincia, pero ya es parte de la Iglesia Poder de Dios Argentina, es una de nuestras intercesoras, una mano derecha, un apoyo, etcétera, además de ser mi mamá, porque podría ser mi mamá y no tener esta función. Así que Virginia, Dios te bendiga, feliz Día de la Madre, un cariño, un beso con todo mi corazón y pronto iré a dártelo en persona. También quiero enviar especialmente a Alicia, la pastora, mi esposa, la mamá de nuestros hijos, de nuestros 4 hijos. Gracias, Alicia, una super mamá. La verdad, una madre excelente, así que te felicito, que Dios te bendiga, te recompense todo tu servicio, todo, que Dios te colme de bendiciones. Y también a todas las madres que están mirando, a las que son parte de la iglesia, a todas las madres, les mando mis bendiciones, Dios te bendiga. Las madres son grandes porque sirven. Jesús dijo que el mayor es el que sirve. Las madres son grandes porque sirven. Así que qué bendición tener una mamá. Así que honra a tu madre, orá por ella y bendecila en este día. Quiero dejar algunos anuncios. Estamos conectados, una iglesia en conexión. Tenemos una conexión a través de WhatsApp con muchas oportunidades de crecer. Estamos dando mentoreo, estamos manejando todos los grupos de servicios, de oración, de intercesión. Tenemos una comunicación, los altares de oración, todos conectados a través de WhatsApp. Así que los alentamos a aquellos altares que están un poquito quedados, que puedan dar allí en el WhatsApp su presente, que pongan algo más, no solamente oramos, sino alguna palabra, que vos puedas también ser parte de una iglesia. Rompamos esa indiferencia. Justamente Dios nos está hablando. Rompamos con hechos, no decir, bueno, sí, no, yo, qué sé yo. No, rompe la indiferencia. También tenemos Facebook, estamos teniendo transmisiones en vivo de Sebastián y pronto vamos a agregar otras cosas, novedades, otros programas para tener más comunicación. Ya nos estamos preparando tecnológicamente, así que en calma, pronto van a ver que va a haber más productos de la Iglesia Poder de Dios Argentina y de los pastores Alicia y Mario para poder llegar a ustedes con más de lo que Dios nos está dando. También tenemos Zoom, estamos conectados todos los viernes en oración corporativa. Rompe la indiferencia, 7 de la mañana, hora argentina, estamos orando, 1 hora la iglesia en conexión. También estamos ya conectados a través de Zoom con la materia que inició el seminario Poder de Dios, así que ya tenemos un hermoso grupo de hombres y mujeres que se están preparando para marcar la diferencia en la Argentina o donde Dios nos lleve. También tenemos alumnos en Perú, así que les mando un abrazo, un beso. Y bueno, hablando de Perú, también tenemos todos los martes un Zoom exclusivo para Perú. Estamos viendo 7 semanas de transformación, ahora entramos en la semana número 6 y vamos creciendo, así que bendiciones para todos los hermanos de Perú. También estamos en YouTube con las prédicas, los estrenos, y también pronto va a haber novedades a través de unas acciones de multi-streaming que estamos previendo. Así que quédate ahí, suscríbete al canal, chequealo, porque YouTube nos sacó suscriptores, me gusta, y también las vistas las deja ahí en 200, pero sabemos que estamos creciendo mucho más. Fíjate, entra a las listas de reproducción, date una vuelta por el canal, te lo invito. Y también estamos en Instagram, allí tenemos en mi Instagram personal, tenemos también el del seminario de la Iglesia Poder de Dios, donde están algunos de los anuncios y obviamente también algunos fragmentos de las prédicas que salen por allí. Así que seguinos en nuestras redes sociales, te pedimos que puedas invitar a tus amigos y que lo puedas reenviar. Así que estamos felices, damos gracias a Dios, como siempre, bendecidos por la compañía, el sostén, el apoyo de la pastora Alicia, de nuestros hijos, de Sebastián, de Ariana, especialmente Ezequiel, Matías, que están acá conmigo en la transmisión de streaming que estamos realizando en el auditorio. Así que bendecidos, gracias a toda la iglesia en conexión, gracias a todos los que están orando y a los que nos sostienen con la oración. Así que les mando un abrazo, gracias por estar del otro lado.